La reforma de las pensiones 2021-2023. Un análisis con el modelo MSP-OLG, Alfonso Sánchez Martín, Ángel de la Fuente y un servidor. Inicia la exposición Alfonso. Vamos a repasar brevemente un estudio que hemos hecho en FEDEA en los últimos años sobre los efectos, los numerosos cambios legislativos que han afectado al sistema de pensiones contributivas desde 2021. Es un trabajo conjunto con los dos señores que se encuentran a mi lado. Los años 2021 a 2023 han visto numerosos cambios en el sistema de pensiones, último eslabón de una serie de continuas modificaciones que se iniciaron quizás un poquito antes. Yo en esta transparencia he colocado el inicio del año 95, Pacto de Toledo. Hubo alguna modificación anterior, pero seguramente 1995 es el año en que la sociedad toma conciencia de que hay un problema de sostenibilidad. Y desde entonces, básicamente heredamos un sistema elaborado cuando la demografía era muy distinta, sin previsión acerca de que esto podría cambiar. Y la forma en la que hemos enfrentado el problema es ir ajustando esencialmente los parámetros del sistema en función de los distintos problemas que se han ido manifestando. Si esta estrategia ha sido acertada no es objeto de discusión. Antes de entrar en los detalles de la reforma, voy a dedicar un par de transparencias a recordar que FEDEA estuvo ahí desde el primer momento, un pequeño homenaje a estos 40 años. Hace 30 años, 1995, en términos académicos, también es probablemente el origen de la discusión sobre sostenibilidad, aunque quizás no sobre otros aspectos del sistema de pensiones. Hubo un artículo de Barea para Círculo de Empresarios muy interesante. Y también tenemos varios artículos de José Antonio Erce, que lo tenemos por aquí. Desde el primer momento, FEDEA estuvo en el debate acerca de este problema. Y así ha seguido siendo desde entonces, ¿verdad? El FEDEA ha hablado de pensiones desde ese primer momento, ha hablado con muchas lenguas, muchas personas diferentes han trabajado, sería imposible que les recordase aquí a todos, pero claramente el trabajo ha sido muy ecléctico, tanto en términos de quiénes son los enfoques, de la sensibilidad con la que han enfrentado el problema distintos investigadores, como de las metodologías que han utilizado. En este trabajo vamos a utilizar una metodología muy específica, modelos de equilibrio general. Es un tipo de modelo que para este tipo de cálculo tiene bastantes ventajas porque nos da coherencia macro, nos permite analizar respuestas de comportamiento y nos permite hacer análisis de bienestar, en función de la cohorte de nacimiento, por ejemplo. Pero también tiene sus elementos negativos, como que no tenemos tanto grado de detalle como el que podríamos conseguir, por ejemplo, analizando los datos de la muestra continua de vidas laborales. Hay que simplificar, tenemos que suponer racionalidad. Hoy no es el día para la discusión metodológica, pero tenemos que ser conscientes de que vamos a mirar a un mapa de la realidad, no exactamente a la realidad en sí. Aún así, yo diría que este es un mapa que es interesante, que nos dice cosas útiles, por dos razones. Primero, porque el modelo ha tenido un desarrollo larguísimo. En la penúltima línea tenemos aquí indicado que el modelo se inicia con mi tesis doctoral, es el tercer capítulo de tesis. Mi primer seminario de investigación fue en FEDEA, me invitó José Antonio. Todavía recuerdo algunas preguntas de Juan Francisco Jimeno y de Nanki An, en aquel seminario. Y a partir desde ese momento el modelo ha seguido un proceso larguísimo, no solo en FEDEA, también en otras instituciones, de mejora y espero que de conseguir una aproximación más realista. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que nos tomamos muy en serio el hecho, no, un poquito más el anterior. Nos tomamos muy en serio que el modelo refleje la realidad, es decir, la calibración del modelo. ¿De qué manera? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que cuando miramos hacia el futuro, nuestras opiniones no son nuestras. Hemos elegido como estándar las proyecciones del Ministerio de Economía en su contribución al Grupo de Envejecimiento de la Unión Europea, la última del año 24. Entonces, todos los supuestos demográficos, todos los supuestos agregados de empleo y casi toda la macro, literalmente el modelo va a reproducir la serie de PIB del Ministerio de Economía. De manera que aquí no hemos aportado nada, nosotros cogemos todos esos datos exógenos y los enganchamos al modelo.
Utilizamos para las variables exógenas, los actualizamos hasta 2022, y cuando tenemos que desagregar estas variables que nos da el Ministerio de Economía agregadas a los múltiples agentes del modelo, pues utilizamos las series de microdatos de la muestra continua, de la EPA, de la encuesta financiera de las familias, etcétera, etcétera. De forma que es un mapa imperfecto, pero realmente creo que nos hemos tomado con bastante detalle la idea de alinearlo con la realidad, y no nos hemos puesto a discutir sobre el resultado de las reformas hasta que este modelo con las proyecciones del Ministerio de Economía nos ha dado la proyección del Ministerio de Economía antes de hacer la reforma. Una vez que hemos alineado estos dos mecanismos, ya lo hemos puesto a trabajar e intentar obtener respuestas al objeto del estudio, que es este grupo complejo de reformas. La manera en que hemos hecho el análisis es separándola en dos fases. El elemento cuantitativamente más importante es la eliminación de la indexación al índice de revalorización de pensiones que se introdujo en 2013 y al factor de sostenibilidad que indexaba la pensión inicial a la esperanza de vida. Analizamos esto en una primera fase. A continuación, todas las demás reformas, que son muy numerosas y que no vamos a poder repasar en detalle, veremos básicamente algunas pinceladas de la mayoría de ellas, ya lo hemos analizado en un mundo que ya incorpora la indexación a inflación. ¿De acuerdo? De un modo un poco informal hemos separado este segundo grupo amplio de reformas en dos bloques: reformas más orientadas al gasto, que son las que voy a comentar yo, y reformas más orientadas a ingresos, que son las que va a comentar Ángel. Y con esto podemos entrar en harina. Entonces, comenzamos con realmente el elefante en la habitación, que es eliminar los mecanismos de ajuste automático que se introdujeron en 2014 en respuesta de aquella situación de crisis financiera, primero la crisis del euro, luego crisis de deuda soberana. Se introdujeron dos mecanismos que realmente ajustaban el gasto en pensiones. Si miramos el dibujo y nos fijamos solamente en las líneas rojas, la línea roja inferior sería la proyección de gasto en pensiones sobre el PIB, gasto en pensiones contributivas totales, tanto de seguridad social como de régimen de clases pasivas. En conjunto, la senda que sale del mundo de 2014 es una senda básicamente plana y, de hecho, bastante parecida a la situación actual, ¿no? Los niveles de gasto estarían en 2050 estarían algo por encima del 13% del PIB. Lo que no significa que el sistema esté en equilibrio, porque la situación de ingresos contributivos, efectuando este ajuste del que hemos hablado en la sesión anterior, de que no son todas las cotizaciones de seguridad social, sino la parte que podríamos imputar a pensiones contributivas, tenemos más de 4 puntos de déficit en 2050. Sin embargo, las cifras son básicamente similares a la situación actual. Básicamente. Un segundo. ¿Qué ocurre cuando... ¿Qué ocurre cuando eliminamos los mecanismos de gasto e indexamos a inflación? Pues, lógicamente, el gasto sube. ¿Cuánto sube? En nuestra simulación, hasta un poquito por encima del 17%. Los ingresos suben ligeramente, en conjunto el déficit casi añade 4 puntos, hasta algo más de 8 puntos de PIB. ¿Por qué tenemos esta subida de gasto? Porque las pensiones medias suben mucho. Sube la pensión inicial al quitar el ajuste por esperanza de vida, y luego la actualización regular de las pensiones es mucho más generosa. Pero no solo por esto. El modelo nos dice que los agentes reaccionan ante esta subida del ingreso de pensiones. ¿Cómo lo hacen? De un modo muy marcado en términos de la edad de jubilación, que es una de las variables claves en toda la simulación. Los agentes se jubilan más tarde de lo que lo harían en el mundo sin la reforma. Se jubilan más tarde de lo que se jubilan en la actualidad. Porque si dejamos avanzar estos 30 años hasta 2050, de modo natural, por envejecimiento y por evolución del sistema, la gente se va a jubilar más tarde. Sin embargo, esta subida de pensiones va a hacer que ese retraso sea menor de lo que ocurriría de otro modo. Aproximadamente un año. De que estamos en un mundo, en nuestro modelo nos está diciendo que la edad media de jubilación va a ser algo menor a 67. Y en estas reformas estaría más próxima a 68 que a 67, por un lado. Por otro lado, también hay una reducción en el ahorro privado. Dado que el sector público nos va a quitar renta y nos va a dar más ingresos futuros, el ajuste en términos del ahorro privado de los agentes es menor. Juntamos las dos cosas, menos trabajo, menos ahorro,
esta reforma contribuye modestamente a una disminución en el crecimiento de la economía. Y finalmente, el último indicador es bastante sencillo. Nuestro modelo no permite financiar con deuda este proceso, de manera que toda esa necesidad de financiación se va a generar con una mayor presión fiscal. Lo que nos dice es que bueno, los 4 puntos extra de déficit se van a obtener aumentando impuestos. Esta es la medida fundamental, digamos, la más cuantitativamente más importante. Y a partir de aquí vienen un montón de medidas adicionales que esencialmente las hemos separado en dos bloques. Voy a comentar muy brevemente la parte de gasto. Yo diría que la filosofía, estoy conjeturando, la filosofía del Ministerio es, bueno, tenemos un aumento grande de gasto, aunque ellos cuantitativamente lo valoran un poco menos que lo que nos sale en el modelo. Vamos a hacer varios ajustes por el lado del gasto para intentar disminuir controlar este gasto. Primera medida, que era muy prominente en las comunicaciones que hacía Escrivá, era el tema de la decisión de jubilación, conseguir que la gente se jubilase más tarde. Esto esencialmente se abordó a través de una modificación del tratamiento de la edad en la fórmula de la pensión de jubilación, de dos maneras. Por un lado, en la parte de incentivo a la jubilación retrasada, a partir de la edad legal, se introdujeron esta posibilidad de elegir entre un pago único a tanto alzado o un incremento en los incentivos, en el flujo de ingresos futuros, que lo llevaría hasta un aumento por año retrasado de en torno al 4%. En nuestro modelo, al contrario de lo que teníamos en el paper anterior, nos sale que es más beneficioso para la mayoría de los agentes la opción del 4%, aunque es bastante parecida. En primer lugar. Y en segundo lugar, por el lado de la jubilación anticipada, el discurso es desincentivar la jubilación anticipada. Sin embargo, yo lo podemos pasar ya a la siguiente. Ninguna de estas, hay algún cambio más, paso un poquito por encima, pero estos son los dos mecanismos básicos. En nuestro modelo, si miramos el gráfico, el dibujo de la línea roja y la línea negra, que es antes y después de la reforma, y casi no hay cambio. Ninguna de estas dos medidas va a tener un efecto importante. ¿Por qué? En términos de jubilación anticipada, realmente mirando con detalle la micro del ajuste, en muchas de las edades no se ha producido una penalización, sino de hecho una disminución en la penalización. Desde el punto de vista del retraso en la edad de jubilación, sí, el modelo genera cierto retraso, pero tampoco es tan grande, porque de hecho ya teníamos unos incentivos del 2,5, han pasado al 4 y aquí el resultado es cuantitativo, no es... A pesar de que el Ministerio confiaba mucho en esta medida, lo que obtenemos en el modelo es que cuantitativamente es poco importante. Luego, esta medida no nos salva de este aumento de gasto. Habría una segunda medida que se ha intentado, adelante por favor, que son tocar las reglas de actualización de los topes de pensiones, para controlar gastos, sobre todo por el lado de la pensión máxima, el tope máximo. Es decir, bueno, ajustamos en la pensión máxima para que crezca con la inflación, aumentándola un poquito más, muy poquito, prácticamente nada. Como la economía va a crecer presumiblemente más que la inflación, pues entonces tenemos una reducción en el peso de gasto en pensiones por inflación por esta vía. Y efectivamente el modelo nos da sería la línea roja en el gráfico de la izquierda. Sí se reduce algo, pero es una cantidad pequeña y además... bueno, a partir del año 2050 tenemos una estrategia de recuperación de esta pérdida de poder de compra que debe de acumular hasta un 20% real en 15 años. Luego, de hecho, en la parte final de la simulación lo que hemos ganado lo vamos a perder. Luego, tampoco vamos a conseguir controlar el gasto por el lado de la pensión máxima, de la indexación de este tope superior máximo de pensiones. Y con la pensión mínima, directamente la política que se ha seguido es de dotar niveles mayores. Se ha indexado, se ha vinculado al umbral de riesgo de pobreza en la encuesta de condiciones de vida, un tipo de pensión específica, mayores de 65 con cónyuge dependiente. A partir de 2027 tendrá que ser 1,5 veces. En los próximos 4 años va a subir mucho para llegar ahí y a partir de ese momento se va a anclar ahí. Quiere decir que el mecanismo de actualización va a dejar de estar anclado a inflación, va a estar anclada esencialmente al salario mediano, que es la manera en que se ha comportado este indicador. Luego, hemos introducido en el sistema un mecanismo automático de generar más gasto. La consecuencia es que el nivel de las pensiones mínimas estos dos mecanismos van a generar un aumento de gasto de casi 1 punto. Y aquí es importante de nuevo la edad de jubilación. Si aplicásemos esta medida en una sección cruzada con edad de jubilación constante, veríamos 1 a 2 décimas, que es básicamente lo que el Ministerio nos diría que es el coste en gasto de esta medida.
Pero si dejamos que los agentes reaccionen a esta subida de pensiones, de nuevo vemos que las modificaciones relativamente pequeñas en edad de jubilación suponen unos aumentos de gasto muy considerables. Moraleja, ¿hay alguna medida más por el lado de gasto? No han sido capaces de controlar el gasto asociado a la indexación de pensiones. Mi opinión personal es que esto no es muy sorprendente. No creo que la administración anterior, la parte de control de gasto haya estado como su prioridad más fundamental. Muy probablemente ellos se sienten más cómodos con las medidas de generación de ingreso adicional, que son las que nos va a comentar Ángel. Así que le paso el testigo y vamos a ver si estas medidas resuelven el problema. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, otra de las medidas importantes de la reforma es el cambio al sistema de cotización de los trabajadores autónomos en el RETA, ¿no? Y esto tiene dos partes. O sea, la idea es ir forzando a los autónomos, que ahora tienen bastante libertad a la hora de fijar sus cotizaciones y muchas veces cotizan por la mínima. La idea es gradualmente ir cambiando las escalas de manera que en 9 años, me parece, de una forma gradual tengan que cotizar por sus ingresos, no sé si reales, pero por lo menos los reportados a Hacienda, ¿no? O sea, que habría un aumento de las cotizaciones y, lógicamente, esto se traduce en un aumento de los ingresos. Lo que pasa es que también al aumentar las cotizaciones se van generando mayores derechos de pensión y entonces con el paso del tiempo las pensiones van subiendo. El efecto neto lo veis en el gráfico. La línea azul es el incremento de las cotizaciones, que es bastante rápido porque la transición es una década como mucho y luego se estabiliza el ingreso. Sin embargo, el incremento del gasto pues es mucho más gradual porque, bueno, aunque ahora cotices más, pues la gente que está cerca de la jubilación cotiza más unos pocos años y por lo tanto el incremento de la pensión es pequeñito. Luego, según se van jubilando con más años de cotizaciones más altas, pues se aumentan las pensiones. Y eso sería la línea roja, que va al alza también, pero de una forma mucho más gradual que los ingresos. Pasa que al cabo de 40 años o poco antes, pues la línea roja adelanta la línea azul. ¿Por qué? Por lo que se contaba en el papel que nos precedió, que la rentabilidad del sistema es mayor de lo que el sistema puede soportar, por lo tanto, cuando hacemos que los autónomos coticen más, pues acabarán teniendo pensiones más que proporcionalmente más altas. Entonces, al principio hay una ganancia neta de ingresos, pero que va desapareciendo y acaba siendo negativa. En los informes del Ministerio, incluso los de la AIREF, no hemos conseguido encontrar el efecto de aumento del gasto en pensiones de los autónomos. O sea, sí que hay, ya no os lo explicaréis, pero esto lo hemos preguntado varias veces y todavía no he tenido una respuesta clara, ¿no? Parece que sí hay un aumento del gasto, del ingreso, pero no se ve aparentemente un incremento del gasto. Si juntamos todas las reformas y comparamos el efecto final con el efecto inicial y el punto intermedio después de la subida de la actualización con la inflación y la supresión del factor de sostenibilidad, pues bueno, podemos ver un poco la foto de conjunto de las distintas fases de la reforma y es lo que tenéis en este gráfico. La línea azul es la primera fase, o sea, el efecto diferencial de la primera fase de volver a la indexación total de todas las pensiones, y el rojo es el efecto de todas las reformas, o sea, eso más las medidas adicionales. Y entonces vemos que la foto que comentaba antes Alfonso se refuerza, o sea, la pensión media se incrementaba muy sustancialmente con la primera fase de la pensión, la primera fase de la reforma. En aquel momento, cuando se estaba haciendo la reforma, lo que esperábamos ver es que la segunda fase sirviera para corregir en parte estos efectos, o sea, que hubiera un aumento de ingresos o que compensara en alguna forma o una contención de gasto que compensara de alguna forma la primera fase, pero más bien es al revés, o sea, la segunda fase refuerza un poco más los efectos de la primera. O sea, la pensión media
aumenta todavía algo más como resultado de la segunda fase, la edad media de jubilación cae algo más, el PIB, la caída del PIB se refuerza un poco, o sea que la segunda fase no sirve para moderar los efectos de la reforma y por lo tanto tenemos un incremento muy sustancial del gasto y del déficit en relación con lo que habríamos tenido sin la reforma. Comparando a grandes rasgos las proyecciones, nuestras proyecciones con las del informe del Ministerio hace unos años, pues se ve que ese gráfico, el rojo es el efecto incremental sobre el gasto, el azul es el efecto incremental sobre los ingresos y el negro es el efecto incremental neto sobre el déficit del sistema. Entonces, las proyecciones de ingresos son bastante parecidas. La diferencia está en las proyecciones de gasto, que a nosotros nos sale bastante más que al Ministerio, incluso más que la AEREF, y por lo tanto el efecto neto sobre el déficit también. O sea que si el Ministerio tuviera razón y sale lo que ellos esperan, pues estaríamos ante una reforma de las pensiones bastante asequible, o no muy distinto de la situación que tenemos. O sea, se podría financiar de una forma relativamente cómoda el incremento del gasto. Sin embargo, si nosotros tuviéramos razón, y esperamos equivocarnos, la verdad es que sería mucho mejor para todos, la situación es muy distinta, pues estaríamos ante un incremento muy fuerte del gasto y comportaría un incremento muy fuerte del déficit del sistema. Y ahora ese déficit del sistema de pensiones, al que hacía referencia Miguel Ángel antes, tiene un coste de oportunidad muy grande, porque estamos inyectando en el sistema de pensiones ya, a día de hoy, antes de que empiecen a jubilarse de verdad los baby boomers, pues más de 3 puntos de PIB, de ingresos procedentes de impuestos generales, y esta transferencia va a tener que crecer mucho. Entonces, bueno, llegará previsiblemente a 6 puntos o algo así, y es mucho dinero. Entonces, eso nos deja con menos recursos para afrontar otras necesidades tan importantes como las pensiones, ¿no? Incluyendo la sanidad, la educación, la inversión productiva. O sea que hay un problema potencial, por lo menos, que aconsejaría una política de pensiones más prudente o más conservadora, ¿no? No fiarlo todo a que todo va a salir muy bien y entonces no habrá problemas, sino intentar, bueno, pues curarnos un poco en salud y no apostar demasiado a que todo va a salir muy bien. Luego hay un tema adicional que es importante y que es otra de las ventajas del tipo de modelo que usamos, que nos permite medirlo de una forma precisa, que es el impacto sobre el bienestar de las distintas cohortes. Esto se resume en estos gráficos. Ahí lo que hay es la variación equivalente del consumo, equivalente al cambio de política. O sea que el experimento sería calcular qué reducción o incremento porcentual durante toda la vida del individuo es equivalente en términos de bienestar a la reforma. O sea que si esta línea es positiva, pues es como si les diéramos un bonus de consumo a los miembros de esa cohorte, y si es negativa, pues como si les quitáramos una parte de ese consumo. O sea, claramente que hay un reparto entre cohortes muy desigual, lógicamente. Las cohortes que están próximas a la jubilación van a salir ganando de forma clara, porque van a pagar más impuestos solamente unos pocos años y después se van a impuestos o cotizaciones, luego se van a beneficiar de las pensiones más altas durante mucho tiempo. Mientras que los jóvenes que van a trabajar para pagar las jubilaciones de estos, pues entonces se van a encontrar con una subida de cotizaciones y en el modelo también de impuestos sustancial durante mucho tiempo para financiar la subida de las pensiones. Es por dar un número concreto, si tenemos en cuenta toda la reforma, no solamente la primera fase, pues estamos hablando de una pérdida de bienestar equivalente a una pérdida del 10% del consumo a lo largo de la vida para los que se incorporan ahora más o menos al mercado de trabajo. Y eso es una pérdida de bienestar bastante grande y además sin una justificación clara, ¿no? O sea que
volviendo al tema de alguna sesión anterior sobre el reparto entre jóvenes y mayores de las ayudas y demás, pues bueno, el sistema está muy sesgado a favor de las cortes ahora mayores y en contra de las ahora jóvenes. Y esto plantea problemas, ¿no? Por ir concluyendo, la última reforma de las pensiones es muy distinta de las anteriores. O sea, las anteriores han intentado contener el crecimiento del gasto. Está lo que dices, bueno, vamos a mantener la generosidad del sistema, que crezca lo que tenga que crecer el gasto y lo pagaremos con incrementos de ingresos. Nuestros cálculos sugieren que ese incremento de ingresos está muy lejos de lo que sería necesario para compensar ese aumento del gasto, ¿no? Y eso genera pues incrementos de aquí al 2050, pues el gasto crecería en 5 puntos de PIB y el déficit en 3 puntos de PIB, todo esto adicional a lo que ya tendríamos sin la reforma. Y por lo tanto, tendríamos que pensar un poco en qué hacer, ¿no? Cómo afrontamos los problemas que esto plantea. Hay cosas que se pueden hacer, ¿qué está pasando? Para equilibrar el sistema. Sí, así, la siguiente. Y algunas ya se mencionaron antes y tenemos que elegir, ¿no? La combinación de cosas a hacer para equilibrar el sistema. Hay una posibilidad es reducir o contener el crecimiento de los gastos, otra es aumentar los ingresos o aportar más de ingresos que no proceden de cotizaciones, y las tres cosas tienen sus problemas, ¿no? Hay que buscar una combinación lo menos mala posible. Para ajustar las pensiones, pues bueno, hay mecanismos claros, tenemos que ir en la dirección de reducir el ratio entre la pensión media y el salario medio, de alguna forma, ¿no? Entonces, esto se puede hacer por las dos vías. Una forma de hacerlo es extender gradualmente el periodo de cómputo de la pensión, o sea, dejar más años sin descartes. Esto ayudará. Podemos pensar en posponer la edad de jubilación o ligarla a la esperanza de vida en buena salud, cosas de ese tipo. Podríamos pensar en recuperar el factor de sostenibilidad que no se llegó a aplicar para ligar la pensión inicial a la esperanza de vida en ese momento. Podríamos también pensar en restringir el blindaje de las pensiones ante la inflación, limitarlo a las mínimas y para el resto pues permitir una cierta pérdida de poder adquisitivo con un tope, o sea que puedes perder pero no más de un X%, lo que daría un cierto margen de actuación. De todas formas, es muy posible que una combinación de todos esos factores no sea suficiente. O sea, que tendríamos que pensar seguramente en aportar dinero extra de impuestos para financiar el sistema en las próximas décadas. Lo que pensamos que es muy importante es que esta aportación sea transparente. Y ahora no lo es. O sea, ahora no se ve. Hay una transferencia del Estado a la Seguridad Social, de forma que las cuentas de la Seguridad Social parece que están casi equilibradas y nadie normal, entre comillas, entiende muy bien lo que hay detrás, ¿no? Y lo que pensamos es que es importante que los ciudadanos vean, sean conscientes de esa transferencia y por tanto de los costes que comporta, y segundo, que el reparto sea lo más equitativo posible. O sea, una de las cosas que proponíamos es que por lo menos una parte de esto se haga a través de un recargo sobre el IRPF estatal. O sea, que la gente vea en la declaración de la renta que hay una parte de sus impuestos que va a financiar las pensiones. El reparto sería el más equitativo posible, es el impuesto más equitativo y progresivo que tenemos, y al ser estatal quitamos la diversidad regional y bueno, pues por lo menos la gente vería y sería consciente de ese coste oculto que tiene lo que estamos haciendo con las pensiones, que es que estamos sacando dinero muy necesario en otros sitios sin dar la opción a la discusión y al juego político sobre cuál debería ser el reparto
de recursos entre unas competencias y otras, ¿no? Y hay necesidades, pues, o sea, no todo puede ir a las pensiones no se lo pueden comer todo, hay otras necesidades que tenemos que cubrir con esos recursos, y si no afrontamos el problema, sino que lo tapamos, pues entonces la solución seguramente no será la mejor posible.